lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y esta vez fue en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, ya está adquiriendo características de que cada día la cosa se encrespa, y lo hemos dicho varias veces, se encrespa mucho más y cuesta ver alguna viabilidad de que funcionen las ideas que se han desarrollado para ver si que se pudiera de alguna manera afrontar lo que está sucediendo ahí de una manera que no terminen tantas muertes. Hoy día, una vez más en Cisjordania, hubo muchas muertes. De eso conversamos con Raúl Sola. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Fernando. Hubo, sí, una incursión del ejército israelí en 4 de las principales ciudades de Cisjordania, o que también son conocidas como los territorios ocupados, en Jenin, en Tubas, en Tulkarem y en Nablus. En estas 4 ciudades se realizaron importantes operativos militares, algunos de ellos dirigidos contra campos de refugiados palestinos que residen en Cisjordania, y en estos enfrentamientos murieron 9 personas, a las cuales fueron acusadas por el ejército israelí de terroristas, pero entre estas 9 personas habían 2 menores de edad, de manera que surgen dudas, no hay mayores antecedentes de quiénes son las personas que fallecieron, pero esto marca una escalada en una situación de extrema tensión en Cisjordania, algo que se venía apreciando desde hace mucho tiempo, y esto ocurrió en todas estas ciudades están situadas en el norte de Cisjordania, es decir, al norte de Jerusalén, y es una zona en la que han habido en el pasado una serie de conflictos, especialmente durante los periodos de la antigua Intifada, pero desde entonces esta incursión es el mayor número de muertes provocado en Cisjordania en las últimas 2 décadas en un operativo. Y esto ha sido hasta cierto punto, cada vez que Israel ha tenido una guerra con sus vecinos, Cisjordania está ocupada desde 1967, desde la guerra del 67, bueno, siempre allí se han realizado operativos para impedir que surjan disidencias y que de alguna manera entorpezcan los operativos del ejército israelí. Ahora, hay severas dudas sobre cuál es el objetivo final de este operativo, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ha dicho que quizás lo que se deba hacer en Cisjordania es evacuar las ciudades, un poco lo que se ha hecho en la Franja de Gaza, es decir, evacuar Ciudad Gaza y una serie de otras ciudades, y concentrar a la población en lo que se han denominado zonas seguras. Pero se ha visto en la Franja de Gaza que muchas de las zonas seguras están muy lejos de serlo, y según algunos cálculos, más de 80% de la superficie de la Franja de Gaza está, digamos, fuera de lo que se denominan zonas seguras. Por lo tanto, la interrogante es qué puede pasar en Cisjordania, donde vive una parte importante del pueblo palestino y que, digamos, se siente tremendamente amenazado por esta circunstancia. Sí, ahora, esto es algo, Raúl, que tú ves como situaciones que van de represalia por un lado a represalia por el otro, o tú notas que básicamente aquí lo que estamos viendo, alguna vez tú lo dijiste, que son, no sé cuál era el término técnico, pero eran como estas guerras de aguante. A ver, ¿cuál es el primero en ceder y el primero que ya no puede seguir o que se le acaban los pertrechos y por lo tanto levanta para arriba las manos y dice se acabó? Guerras de desgaste. De desgaste, esto es, de desgaste. Porque Sí, ¿cuánto tiempo vamos a estar conversando sobre situaciones que son cotidianas, digamos? Sí, aquí en el caso de Cisjordania hay un agravante que se vivió en Gaza, pero cuando
Israel se retiró de la Franja de Gaza, levantó todas las colonias, todos los kibutzim que había instalado y simplemente se replegaron, salió el ejército israelí, pero salieron también todos los colonos que se habían implantado allí. En el caso de Cisjordania hay una lucha cotidiana, permanente, entre colonos judíos que se han implantado allí y que, digamos, simbólicamente han ido tomando las cimas de muchas colinas y en lo que es claramente un esfuerzo por parte de estos colonos de hacerse de la tierra de residentes palestinos. Estados Unidos, a tal punto ha llegado la crisis allí que Estados Unidos ha advertido a estas organizaciones de colonos que los va a sancionar y han tomado en Estados Unidos, que digamos no es tan proactivo en términos de sancionar actividades en Israel, bueno, han tomado esta actitud y si bien el ejército israelí dice que no alienta, no impulsa estas actividades de grupos de colonos, en muchos casos ha tomado una posición de una neutralidad positiva hacia los colonos y los ha dejado intervenir. Lo hacen a veces en forma muy violenta, han atacado aldeas palestinas, han quemado casas, amedrentan naturalmente a la población, en varios casos han habido muertes, de manera que hay una situación tremendamente explosiva allí, en la cual no hay que ser muy suspicaz para entender de que hay elementos expansionistas en Israel, es decir, que quieren quedarse con ese territorio y eventualmente anexarlo al Estado de Israel. No es una corriente compartida oficialmente por el gobierno, pero entre digamos, los sectores de la extrema derecha y especialmente los sectores ultraortodoxos judíos en Israel, hay lo hemos comentado en otras oportunidades, esta visión de la Israel bíblica, de la gran Israel, y que estos territorios que bíblicamente como Samaria, por ejemplo, habrían pertenecido a Israel, a la vieja Israel, bueno, tienen que ser recuperados y una manera de recuperarlo es colonizándolo y, digamos, en la medida que se establezcan allí decenas, cientos de miles de personas, esto va a pasar a ser un hecho de la causa y cualquiera sean los arreglos que se hagan más adelante, lo va a hacer cada vez más difícil, especialmente si se comienza un desplazamiento, como lo ha sugerido el ministro de Relaciones Exteriores israelí, que hay que evacuar ciertas ciudades para proteger la vida de los soldados israelíes. Lo dijo así, no es para proteger la vida de los civiles que residen en esas ciudades, sino que simplemente si el ejército israelí tiene que ingresar allí, bueno, le va a resultar más fácil si no hay población residente. Y ahora, Raúl, no es ningún secreto que cuando hay este tipo de conflictos así tan duraderos, se empiezan a conocer todo lo que de alguna manera es el apoyo logístico de otros grupos u otros países u otras entidades. ¿Y tienen algo que decir sobre si esto sigue ad eternum o si es que esto es mejor que llegue a una suerte de conversación? ¿Cuántos realmente están involucrados en esta situación que está pasando en Israel y que nosotros simplemente hablamos de Hamás y de Israel como si no hubiese nada más? Bueno, ahora, digamos, se reanudan las conversaciones de paz en las cuales está muy involucrado Egipto y Qatar, y hay una serie de otros países, Arabia Saudita sigue muy de cerca, en fin, todos los países del Medio Oriente están siguiendo con gran atención. No te quepa duda que esto que hemos hablado de Cisjordania, la población de Cisjordania, el lugar, si tuvieran que salir de Cisjordania, e ir a Jordania. Por lo tanto, el gobierno jordano debe estar muy preocupado. Ya hay una gran población de refugiados palestinos residiendo en Jordania. Y todo esto va cambiando la figura del mapa. Y hay otro elemento muy preocupante, Fernando. Khaled Mashal, que es uno de los dirigentes importantes de Hamás,
hizo un llamado ayer a que, digamos, a atentado con bomba, a volver a los mártires que colocan bombas y detonan explosivos en Israel y en los territorios ocupados. De manera que esto es primera vez que se escucha de un dirigente de ese nivel. Hasta ahora esa no ha sido, en esta fase del conflicto, la táctica de Hamás. Y bueno, si este dirigente ha llamado a este tipo de acciones, cabe esperar de que se empiecen a producir atentados, cosa que, para serte franco, me ha llamado la atención, que hasta ahora ello no hubiese ocurrido, dada la virulencia y las características que ha ido tomando el conflicto. Bueno, desgraciadamente esto trae estas noticias tremendas prácticamente todos los días. Entonces cuesta que se perciba de pronto un posible entendimiento y pasa una cosa que es más horrorosa todavía, que cuando no se ve que se abre una puerta, digamos, al final tú terminas rutinizando esta situación y dices, a ver, veamos lo que se dice hoy día de lo que pasó en Gaza o en Israel, cuántos muertos hay, etcétera, como si fuese una rutina que como no está cerca tuya en términos físicos, da la sensación de que es ya algo que pasa todo el tiempo y hay que aceptarlo de alguna manera cuando estamos hablando de una situación tremenda. Efectivamente, y desgraciadamente cada día es peor que el anterior. Bueno, gracias Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y hablamos del ojo con.